licenciado. Buenos días, Vamos a compañeros. esperar que se unan los compañeros que hacen falta. Vamos a dar unos minutos. Gracias a quienes nos saludan.
Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Gusto de saludarlos. Ya vamos a dar inicio para la clase de hoy. Siempre gracias a Marcela por apoyarme ahí, darle ingreso a los compañeros. Somos 174 personas conectadas de 250 aproximadamente. Bueno, yo creo que ahí está la justificación de las notas de los exámenes. Lastimosamente hay más alumnos asignados de los que se conectan a clases y de los que participan. Entonces, de ahí van a ver ustedes la razón o el porqué de las notas. Por cierto, a nivel general, y por ahí vamos a dar inicio el día de hoy, a nivel general les fue mejor en el primer parcial que en el segundo parcial. Creo que está fallando ahí el análisis, la integración de normas. Y estaba bien fácil el examen, compañeros. Pero bueno, vamos a dar inicio el día de hoy resolviendo el segundo examen parcial, resolviendo dudas también. Y este es el momento oportuno para ustedes de hacer sus preguntas, de resolver sus dudas. Si no están de acuerdo, pues háganmelo saber. Porque de lo contrario, se entiende que se asiste o que se está consintiendo los resultados. Bueno, vamos a dar inicio, como les repito, con el segundo examen parcial y luego ya vamos a entrar en materia para los temas que serán objeto de nuestro examen final. Les agradezco a los compañeros que como todos los sábados hacen el esfuerzo de conectarse a la hora indicada, prestan la atención debida y sobre todo pues están aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Bueno, todos ven en pantalla los resultados del examen, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, pues veamos aquí estadísticas a nivel general. El punteo promedio fue de 19 puntos, de 25, está bien, aquí está la media. Entonces 57 personas sacaron de 19 puntos y hubieron 2 personas únicamente que sacaron 25 puntos, los felicito, en su momento vamos a publicar las notas, pero también hubieron un par de malas respuestas. Por ejemplo, un 5, 3 personas sacaron 9, un 8, entonces yo considero que de 10 puntos para abajo, ahí sí es donde debemos de analizar y reflexionar qué es lo que está pasando. Bueno, vamos aquí a darle respuesta al mismo. La primera serie era de preguntas directas, de pura teoría, de algo que habíamos estudiado durante estos meses, entonces no había mayor complejidad. Pero vamos a ver, dice. Primer pregunta. Es un proceso de conocimiento típico común, con el cual se declara un derecho. ¿Se constituye una situación nueva o distinta a la anterior o se condena el cumplimiento de una obligación? Además, aquí está la clave de la respuesta. Se tramitarán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señalada en la ley una tramitación especial. Entonces ya sabemos que nos estamos refiriendo al juicio ordinario, artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, no sé por qué, hubieron algunas personas que eligieron juicio sumario, otros juicio oral, otros jurisdicción voluntaria, ni siquiera hemos empezado a ver jurisdicción voluntaria, artículo 96, perdón. Entonces, aquí en este tema o en esta pregunta estamos bien, porque no, la mayoría la contestó de forma correcta. Siguiente pregunta. Es el acto procesal introductorio del demandante o del actor, mediante el cual se ejercita el derecho de acción. ¿Por qué? Porque le vamos a solicitar o a pedir al juez que se haga valer una pretensión que le asiste. Respuesta correcta, la demanda, porque estamos hablando del actor o demandante. No puede ser contestación de demanda porque no nos estamos refiriendo al demandado. Tampoco excepciones previas. Y a las 5 personas que contestaron denuncia, yo creo que nunca se conectaron a mis clases cuando yo les decía, no me confundan denuncia, eso es un acto introductorio penal. Pero bueno, ahí está la respuesta de
que estas personas no se conectan a clase. O si se conectan, no prestan atención. Tercero, es el acto procesal de comunicación, en donde se les hace saber a las partes el contenido de una resolución, y sin el cual no quedan obligados ni perjudicados en sus derechos. ¿Por qué? Porque la resolución no ha surtido efectos todavía. Eso está fácil. Estamos refiriéndonos a la notificación, acto procesal de comunicación. Siguiente. Es una diligencia de carácter obligatorio en todo juicio de familia, con el cual el juez propone fórmulas ecuánimes o equitativas a las partes, que ayudarán para resolver el conflicto. Sin embargo, las partes son las que deciden si aceptan o no estas propuestas. Es voluntario, no es obligatorio. Efectivamente, conciliación. Aquí sí, artículo 97 y 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos aquí con las actitudes del demandado. Es una actitud del demandado que consiste en la no comparecencia al proceso dentro del término de emplazamiento. Es una actitud negativa, nos dice la doctrina, porque es pasiva, es no hacer nada. Y eso entonces es rebeldía. Aquí todos tuvieron esta respuesta correcta. Siguiente. Son las excepciones que atacan el fondo de las pretensiones planteadas por el actor. Se deben interponer al contestar la demanda y se resolverán en sentencia. Entonces aquí están estas tres características principales. Atacan el fondo de la pretensión del actor, se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Estamos hablando de excepciones perentorias. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se le denomina la prueba que es propuesta en el momento procesal establecido en la ley? En el momento procesal oportuno, les digo yo muchas veces cuando les doy clases. Específicamente estamos hablando de la prueba que es oportuna. ¿Qué es lo contrario al oportuno? Es decir, que no fue propuesto en su momento procesal establecido en la ley. Es una prueba extemporánea. Entonces esa no era la respuesta correcta. Recuerden que cuando estemos hablando del momento, del tiempo, eso estamos hablando o nos estamos refiriendo a que algo es oportuno de conformidad con la ley, en el momento procesal establecido o en el momento procesal oportuno. ¿Cómo vamos hasta el momento? Yo creo que ya los asusté ahí al inicio, ya solo con las notas que vieron, ya se quedaron helados, igual que el día de hoy, nublados. Congelados de una vez. Congelados, pero hasta el momento vamos bien, miren, ahí estamos hablando de respuestas correctas. Yo creo que la primera serie no les dio problema. Aquí en Chela hay mucho frío. En la segunda en adelante es donde ya habían ahí algunos problemas. Digo una consultita, la pregunta correcta de estas dos anteriores, ¿cuál sería? Perdón, no le escuché. La pregunta anterior a estas dos, ¿cuál sería? Perdón, no la logré ver. La pregunta anterior. O sea, quiere que regresemos. Perdón, la respuesta. Sí, perdónele. Pero si vamos en orden y les estoy respondiendo. Okay. Esa, la pregunta. Sí, perentores, ahí estamos bien. Gracias, Lick. Pero si hasta le expliqué yo y les dije por qué era perentoria, que tenía 3 características. Pero bueno, continuemos. Si tienen dudas, con gusto las resolvemos. Dentro del procedimiento probatorio, es decir, estamos hablando dentro de la prueba, las etapas de la prueba, dentro del proceso civil y de familia. ¿Cómo se llama la fase o etapa procesal en la cual se incorpora materialmente la prueba al proceso, la cual se lleva a cabo tramitando los diferentes medios de prueba mediante audiencias? ¿Será el ofrecimiento? No, porque el ofrecimiento se hace en la demanda. ¿Será la proposición? Tampoco, porque eso se hace mediante el memorial cuando se abre a prueba. ¿Será la valoración? Menos, porque este es un acto propio del juez al momento de emitir sentencia. Entonces, la respuesta correcta es diligenciamiento. Y se los he repetido en varias oportunidades. Incluso hasta repasamos las audiencias de los medios de prueba en particular. Siguiendo con los medios de prueba, pero ahora nos referimos a un medio de prueba particular,
dice que es un medio de prueba por percepción, de carácter privilegiado. Recuérdense, privilegiado significa que se puede interponer en cualquier fase del proceso, a través del cual verifica el juez por sí mismo los hechos argumentados por las partes. Yo sé que a lo mejor la mayoría lo conoce por reconocimiento judicial, pero como el mismo código y el texto lo denomina, también se le conoce con el nombre de inspección ocular. La mayoría de personas la contestaron de forma correcta. Ahora bien, ¿de dónde 25 personas se sacaron que es declaración de parte? Ahí sí. Lo desconozco y mi sentido pésame para ellos, porque no estamos hablando de que la parte contraria va a absolver posiciones bajo juramento de ley. Estamos hablando de que el juez va a verificar por sí mismo los hechos. Inspección ocular o reconocimiento judicial. Bueno, yo creo que conforme se va avanzando en el examen, ya se va viendo que hay preguntas que no todos respondieron de forma correcta. Por ejemplo, la que tenemos en pantalla. Cristal, buenos días. ¿Le puede dar lectura a la pregunta y a las posibles respuestas? Buenos días. Son diligencias que se usan previo a que se presente la demanda. Esto es para preparar la prueba antes del juicio. Pregunta número 1. Diligencias para dar la vía del juicio. Número 3. Diligencias de cohesión. Número 4. Diligencias para evitar el juicio. Muy bien. Fíjense que la clave de esta pregunta es diligencias que se realizan previamente a que se presente la demanda. Pero digamos que si todavía no nos había quedado claro eso, dice, sirven para preparar la prueba antes del juicio. Entonces, mire la respuesta, diligencias de prueba anticipada, lógicamente, ¿verdad? Incluso lo vimos, estaba a partir del artículo 98. Ahora bien, sí me preocupa que hubieron 100 personas que dijeron diligencias para evitar el juicio, y yo dije, voy a poner esta opción solo porque ya no tengo cuál otra sugerirle en el examen, pero ni siquiera existe eso. Pero bueno, aquí es donde tenemos que estar concentrados. Gracias, Cristal. Vamos a la segunda serie. Aquí es donde ya era de análisis de casos prácticos, pero estaban bien fáciles las preguntas. María Fernanda Álvarez, buenos días. ¿Le puedo dar lectura al caso, por favor, que tenemos en pantalla? Está bien. Buenos días. Dice, la señora María López quiere divorciarse de su cónyuge, el señor Pedro Álvarez. Oye, Perdón. Porque él sufre de una enfermedad grave e incurable. ¿Qué juicio le recomienda usted y en qué vía lo tramitaría para que se resolviera de la forma más rápida posible? Tome en consideración que el señor Pedro Pérez no quiere divorciarse. gracias. Sí. Ahora analicemos las posibles respuestas. Primero, analicemos, dice, si se trata de un divorcio, hay una causal. ¿Cuál es la causal? Enfermedad grave incurable. ¿Qué es lo que le están preguntando a usted? ¿Qué juicio promovería para que se resolviera lo más rápido posible? Pero, tome en consideración que uno de los cónyuges no quiere divorciarse. Veamos las opciones. ¿Divorcio por mutuo acuerdo en jurisdicción voluntaria? No, ¿verdad? Porque no hay acuerdo de ambos. Segundo, divorcio por voluntad de uno de los cónyuges en juicio ordinario. Pues sí, ¿verdad? Porque el Código Civil nos establece que el divorcio por causa de uno de los cónyuges se va a tramitar en juicio ordinario. Estamos hablando del artículo 155. Pero veamos qué otras dos opciones fueron elegidas por algunos de ustedes. Divorcio por voluntad de uno de los cónyuges en juicio oral. Al que me encuentre en el Código Procesal Civil ahorita que el divorcio se puede tramitar en juicio oral, gana el curso.
Ahí les voy a ayudar. En el artículo 199 está la materia del juicio oral. Entonces, si ustedes estaban pensando que era juicio oral, tendríamos que habernos ido al 199 y revisar si dentro del listado aparece el divorcio por causa determinada. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es como ustedes, me imagino, que hicieron ese análisis. Entonces, yo les pregunto, dentro de lo que regula el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿se encontrará el divorcio? Vayan participando para descongelarse, para quitarse el frío, para despertarse. Si no, se me van a quedar dormidos. Peor que está así nubladito. Hay algunos están en Hay frío aquí en Chela, Ali. No está en el artículo 199. Bueno, pero hubieron 10 personas que lo consideraron. Pero me llamó más la atención todavía la última opción de respuesta, que decía, divorcio por voluntad de uno de los cónyuges en juicio sumario. Quiero creer que se les quedó que en juicio sumario los plazos son más cortos. Y por eso dijeron, así como la pregunta dice de forma más rápido, juicio sumario. Pero vuelvo y les pregunto, en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil está la materia del juicio sumario. ¿El divorcio estará dentro de los listados, dentro del listado del artículo 229? No, Lich, no. Ya ven, es cuestión de análisis, de leer, de interpretación. No es de contestar a la primera, ni en el nombre de Dios, de Tim Marín, o si cae cara, elijo la primera, si cae escudo, la segunda. Él es encargo, pues, compañero. Eso estaba fácil. Habían, pues, casos un poquito más complicados. Veamos este segundo. Yo no los quiero bajar del pedestal donde se encontraban, pero la verdad que sí me causó dudas y me causa, pues, incertidumbre que en los años anteriores siempre he utilizado la misma modalidad en cuanto a los casos. Me pregunto, examen parcial y examen final, y no les ha ido tan mal como en este año. Entonces yo no sé qué está pasando ahí, pero bueno, ¿quién me va a ver? Víctor Martínez, dele lectura al segundo caso, por favor. La señora María López se encuentra tramitando en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala un juicio de fijación de pensión alimenticia en contra de su cónyuge, el señor Pedro Pérez, quien vive en el municipio de La Gomera, departamento de Escuintla. ¿Qué mecanismo utilizaría usted para notificarle la demanda? Gracias, Víctor. Por favor, dele lectura a las posibles respuestas y yo voy a hacer una breve explicación del por qué no. Notificación por los estratos del tribunal. Perdón, ¿por qué dijo Víctor? Por los estratos del tribunal. Será estratos sociales, estrados. Estrados. Los estratos tectónicos ahí de la tierra, ¿no? Bueno, gracias. Por los estrados del tribunal. Recordemos que el primer requisito o uno de los requisitos de todo escrito inicial, artículo 61, nunca se les olvide el artículo 61, es indicar a quién vamos a demandar y en dónde le vamos a notificar. Usted no puede decir, como no sé dónde vive, notifíquele en los estrados del tribunal. No, los estrados del tribunal se utilizan solo cuando el juez apercibió a las partes que deben de señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del juzgado y no lo hicieron. Y los estrados del tribunal no es nada más que una tabla, un pizarrón, una pared que se encuentra en la entrada del juzgado donde colocan con una grapa todas las notificaciones que no fueron posibles notificarse. Entonces no era eso viable. ¿Cuál otra respuesta teníamos, Víctor? Notificación por casillero electrónico. Dije yo, les voy a poner esta solo para confundirlos y la verdad que los confundí. No sé por qué eligieron casillero electrónico. El casillero electrónico lo designa la persona para que se le notifique al abogado auxiliante. Pero usted, ¿cómo va a saber cuál es el casillero electrónico del demandado? ¿Dirá casillero electrónico una forma digital del artículo 61? No. Dice lugar de residencia
o dónde se le puede notificar. Bueno, la respuesta correcta era, o para saber cuál era la respuesta correcta, teníamos que basarnos en lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 73. ¿Qué es lo que dice el artículo 73? Por eso hay que leer. Cuando haya de notificarse a una persona residente fuera del lugar del proceso, leamos el caso nuevamente. El juicio se está tramitando en Guatemala, pero hay que notificarle al demandado en Escuintla, en un municipio de Escuintla. Se está cumpliendo lo que regula el artículo 73 en cuanto a que deba de notificarse en un lugar distinto al donde se lleva el proceso. Sí, ahí estaba la clave. Entonces, cuando deba de notificársele en un lugar distinto, se tiene que recurrir ya sea al exhorto, al despacho o al suplicatorio. O sea que en una de estas tres estaba la respuesta correcta. Lo que nos hace falta es saber cuál de esas tres. Con gusto, vengo y aclaro nuevamente. Notificación por exhorto. Cuando un juez de la misma categoría le pide a otro que se le notifique. Si el juez de familia le hubiera mandado al juez de primera instancia de familia, ahí fuera un exhorto. Si viviera en la cabecera departamental. Pero como vive en un municipio, hay que notificarle por medio del juzgado de paz. Entonces les pregunto yo, ¿qué jerarquía es un juzgado de primera instancia que le ordena a un juzgado de paz? Es de un mayor, le está pidiendo o solicitando a un juzgado menor. Jacobo, buenos días, le escucho. O le escuchamos, mejor dicho. Buenos días, licenciado. Para empezar la pregunta, parece que ya tiene la respuesta. Empezando con que el juzgado es el juzgado quinto de primera instancia, que le va a notificar al juzgado de paz. En este caso es de mayor a menor. Exactamente. Entonces, cuando un juzgado de mayor jerarquía solicita uno de menor jerarquía, se le llama despacho. Eso está dentro del texto que les comento. Bueno, entonces este estaba fácil realmente, no prestaba mucha complicación esta pregunta. Sigamos avanzando. Jacobo me va a hacer favor de leer el siguiente. Y ahí está en pantalla. Dice, el señor Pedro Pérez demandó a su cónyuge, la señora María López, pidiéndole la nulidad del matrimonio a través de un juicio ordinario. Ella a su vez está consciente que existieron vicios del consentimiento cuando se casaron y acepta lo que está pidiendo su esposo, lo cual le hizo valer cuando se le notificó a través de su primer escrito, allanándose a la demanda. ¿Qué efecto procesal es el que procede la actitud asumida por la señora María López? Muy bien. Fíjense que aquí dije yo, los voy a ayudar, porque inicialmente la pregunta no decía la frase que, solo decía, lo cual hizo valer cuando se le notificó a través de su primer escrito. Solo así decía la pregunta. Pero dije yo, me caen bien los muchachos de voluntariado del día sábado. Le voy a agregar una frase, allanándose a la demanda. De una vez les di ahí la respuesta, que la actitud procesal es el allanamiento. Entonces, si yo no me recuerdo qué es el allanamiento, tenía que buscarlo en el Código Procesal Civil, donde está regulado. A ver, ¿quién me dice dónde está regulado el allanamiento? En el artículo 115. Muy bien, Cintia, gracias. ¿Y qué nos dice el artículo 115? Si el demandado se allanare a la notificación, fallará sin más trámite. ¿Qué significa eso entonces? De las opciones que tenemos, dice, se dicta sentencia sin más trámite y termina el proceso. ¿Será similar al artículo 115? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer en el proceso.
Entonces, esa era la respuesta correcta. Sin embargo, me llama la atención que muchos eligieron. Se cita a la señora María López para que ratifique esa aceptación a través de una audiencia. ¿Dónde sacaron eso? ¿Dónde lo regula el artículo 115, verdad? Jessica, le escuchamos. Tiene la palabra. Jessica y Yescas. Tiene la mano levantada, quiere opinar algo. Yo creo que no. Siguiente caso. Por favor, Cintia, usted que tuvo la respuesta correcta del caso anterior, analicemos el siguiente caso y aquí sí ya me empiezo a preocupar porque hubieron más respuestas incorrectas que correctas. Imagínense, solo el 12% tuvo la respuesta correcta, que fueron 33 personas, y el 88% estuvo incorrecto dentro de las distintas opciones que tenemos. ¿Qué nos decía el caso, Cintia? La señora María López en la vía ordinaria la anulabilidad del matrimonio de Pedro Pérez porque realizó impotencia relativa para la procreación. Pérez fue legalmente notificado desde hace 10 días hábiles, quien hasta el día de hoy está que ejerce su defensa y se opone a la pretensión de la acción porque no está de acuerdo con lo solicitado. ¿Qué procesar frente al tribunal, tomando en consideración que ya transcurrieron 3 años desde que se casaron? Muy bien, gracias, compañera. Yo lo que veo, o quiero creer, pues porque no sé realmente cómo fue que tomaron las respuestas, si lo analizaron o fue al azar, pero les voy a dar una clave. Si nos dicen la anulabilidad del matrimonio, y como ya estudiamos todo el matrimonio, cuál es la nulidad absoluta relativa, teníamos que irnos al Código Civil y establecer cuáles son las causales para la anulabilidad del matrimonio. Les pregunto, ¿lo hicieron? Solo ustedes sabrán en su conciencia, ustedes y Dios. Bueno, entonces, artículo 145 del Código Civil, anulabilidad del matrimonio. Ahí nos dice cuáles son las causas para anular el matrimonio, porque estamos hablando de una nulidad relativa. La causal 2 dice, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación. Entonces ya tenemos ahí la causal. Vamos a analizar la respuesta. Ojo, la clave acá es la siguiente, o hay dos claves en esta pregunta. Primero, tome en cuenta que ya pasaron 10 días hábiles desde la notificación. Y segundo, ya pasaron 3 años desde que se casaron. Para alegar la anulabilidad del matrimonio por impotencia absoluta o relativa, se tiene un plazo de 6 meses para hacerlo. Artículo 148 del Código Civil. Yo les he dado todas estas claves en su momento, pues cuando estábamos viendo la parte sustantiva. Y ya resolví una de las claves ahí y la otra era que para el emplazamiento en la vía ordinaria tenemos 9 días. Bueno, ya sabemos entonces que nos están preguntando cuáles son las claves de esta pregunta, entonces vamos a ver las respuestas. Los 127 alumnos que dijeron únicamente a esperar a que se decrete la rebeldía, porque ya transcurrieron los 9 días del emplazamiento, y le asiste la razón a la parte actora, como que no fueran mis alumnos, porque mis alumnos yo los estoy preparando para que ejerzan una buena defensa y tengan criterio. Al que le diga a su cliente, ahí ya no se puede hacer nada usted, a ella solo que lo decreten rebelde y ya perdió el juicio. 127 malos abogados. Siguiente opción. Contestar la demanda en sentido negativo, porque no se está de acuerdo con lo solicitado y ya transcurrieron 3 años desde que se casaron. Por eso es que el señor Pedro Pérez
llegó con usted, porque dice que no está de acuerdo con lo solicitado. Y vienen en la parte anterior y le dicen, no, usted ahí tiene razón ella. Les digo, esas 127 personas, no sé en qué están pensando, la verdad. Pero aquí, esta otra opción ya se asemeja más a la correcta. ¿Por qué? Porque lógicamente el señor Pedro Pérez no está de acuerdo con lo solicitado. Él quiere que se le trabaje, que se le oponga. Ya transcurrieron 3 años de casado. Ojo, esa es la clave, ya se los dije, y está en el artículo 145 y 148 el plazo, que tenía 6 meses, no 3 años para promover la acción. Pero aquí viene la razón o la justificación del por qué esta no es la opción correcta. Se puede contestar la demanda en sentido negativo después de ya finalizado el emplazamiento a los 10 días. No, ¿verdad? No está cumpliendo con la segunda clave. Analicemos las otras 2 respuestas incorrectas y después yo les voy a explicar por cuál es la respuesta correcta. Tercero, interponer una excepción previa de prescripción para pedir la anulabilidad, porque ya transcurrieron 3 años desde que se casaron. Les pregunto, ahí aquí en el foro abierto les pregunto, ¿cuál es el plazo para interponer excepciones previas en el juicio ordinario? 6 días. ¿De qué? 6 días, pero 6 días de qué? ¿De ayuno a los 6 días del mes de septiembre? Del emplazamiento. 6 días del emplazamiento. Muy bien, la respuesta correcta es dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, querido licenciado. Ahí sí, ya se entiende, ¿verdad? Dentro de los primeros 6 días. Entonces, si el señor Pedro Pérez llegó con ustedes a los 10 días de notificado, ¿se podrá interponer una excepción previa? La respuesta es no, ¿verdad? Porque no estamos cumpliendo con hacerlo dentro del plazo de los primeros 6 días. Y la última decía, una excepción previa de caducidad para interponer la acción en la vía del juicio ordinario, a pesar de que la ley no señala plazo para promover esta acción. Esto tampoco, ¿verdad? Porque por la misma razón de la opción anterior, no se pueden interponer excepciones previas luego de los 10 días luego de los primeros 6 días de notificado el emplazamiento. ¿Por qué? Porque se la van a rechazar, se la van a declarar sin lugar porque no fue interpuesta de conformidad con la ley. Licenciado, entonces el caso sí está difícil. ¿Qué haría usted? Aquí está la respuesta correcta. Miren, compañeros, y solo 33 personas la consideraron correcta. En primer lugar, si ya fue declarado la rebeldía o se le va a declarar, pues no hay problema, ¿verdad? Hay que retomar el juicio en el estado en el que se encuentra. Pero aquí viene la clave. Interponer una excepción de prescripción para pedir la anulabilidad. ¿Por qué razón? Porque para pedir la anulabilidad se tenían 6 meses, no 3 años. Pero ojo, recuerden que la excepción de prescripción es de carácter privilegiado porque se puede interponer en cualquier estado del proceso. Esa era la clave, compañeros. La clave dentro de este memorial es no denominar a la excepción de prescripción como previa, porque se la van a rechazar. Tampoco denominarlo contestación de la demanda, porque ya pasó el tiempo. Aquí lo importante es, si ustedes quieren ponerle un nombre, es, por este acto procesal me apersono al proceso, retomo el juicio en el estado en el que se encuentra e interpongo una excepción privilegiada de prescripción o una excepción de prescripción, la cual es de carácter privilegiado por las razones siguientes. De conformidad con el artículo 148 del Código Civil, la anulación del matrimonio, en caso de que incurra la causal número 2 del artículo 145, como es el presente caso, se tiene que ejercitar dentro de los 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. En cambio, en la demanda de la señora María López, y tal como consta en el certificado de matrimonio, el mismo o el matrimonio fue hace 3 años. Por lo tanto, deviene improcedente la acción de la parte actora. Ya ven, ya les redacté el memorial, eso era lo que había que manifestar. Entonces, yo la verdad sí quisiera que acá los alumnos que prestan atención, que se conectan, salieran o finalizaran este curso con la capacidad de poder, tal vez no redactar al 100% un memorial desde cero, pero sí de analizar qué memorial es el que tenemos que interpretar. Bueno,
Nos atrasamos un poquito con esa respuesta, pero era necesario aclararla. Marlon Adriel, dele lectura, por favor, al siguiente caso que está en pantalla. La señora María López es la tía materna de la niña Marcela López, de 6 meses de edad, y únicamente fue inscrita en el registro civil por su progenitora. Sin embargo, doña María tiene conocimiento, el señor Pedro Pérez es el padre biológico de la niña y decidió plantear un juicio ordinario de paternidad y filiación. El señor Pedro Pérez fue notificado el día de hoy y acude a su oficina para que él lo asesore y diseñe una estrategia de defensa porque no está de acuerdo y quiere ganar más tiempo. ¿Qué acto procesal interpondría? ¿Qué acto procesal? Aquí este caso está bonito. Quien lo está demandando al señor Pedro Pérez es la tía de Marcela López, que se llama María López. ¿Por qué la niña Marcela López no está actuando por sí sola? Pues porque tiene 6 meses de edad, ¿verdad? Imagínense eso. Entonces, aquí lo que está promoviendo es un juicio ordinario de paternidad y filiación en contra del señor Pedro Pérez. Fue a su oficina a tiempo porque hoy mismo le notificaron y hoy mismo se asesora de un abogado. Le comenta el caso, le lleva la notificación y usted al analizar el caso determina qué acción interponer. Veamos cuáles son las opciones. Primero, una excepción previa de falta de personería. No. ¿Por qué razón? Porque no lo está demandando la mamá de Marcela López. No es la mamá quien está demandando y que, por ejemplo, se le haya olvidado adjuntar el certificado de nacimiento que demuestra que es la progenitora o mamá. Ahí sí, si fuera ella, yo les diría muy bien, falta de personería. Siguiente opción, solicitarle al juez una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo. No, ¿por qué razón? Porque la conciliación dentro de todo juicio ordinario es obligatoria, mas no va a ser la solución para ganarle el juicio. Don Pedro Pérez quiere ganar el juicio, no quiere llegar a un acuerdo. Tercero, una excepción previa de falta de capacidad legal. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque no dice. La niña Marcela López, hagan de cuentas que no diga 6 meses de edad, pero de 6 años de edad ya aprendió a leer y a escribir en la escuela. Y ella le presenta una demanda al señor Pedro Pérez porque le dijeron que él es el papá. Y quiere demostrarse por la prueba de ADN si es cierto que es el papá o no. Si la menor de edad estuviera demandando por sí sola, ahí sí, porque no tiene la capacidad legal. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Y me recuerdo que una vez hasta di puntos en clase cuando estábamos explicando lo de las excepciones previas. Y les dije a otros compañeros, porque me recuerdo tan bien, que le pedí favor a un compañero, hágame favor de leer el artículo 116, le dije yo, de donde están todas las excepciones. Pero al compañero como que lo estaban presionando, corriendo, se le iba a acabar el internet o no sé qué pasó, pero en menos de un minuto me leyó todo el artículo. Dije yo, ¿qué pudieron haber entendido ahí los compañeros? Quienes lo siguieron con la lectura, pues dije yo, bueno, está bien, y los que no, pues ni se le entendió al compañero. Y como nadie me hacía preguntas, les dije yo todavía, ¿entendieron las excepciones? Sí, licenciado, claro que sí, eso está facilito, me dijeron. Vamos a ver si es cierto, les dije yo. Y les puse un caso similar acá en la clase. Y les dije, ¿qué excepción interpondrían? Personalidad, personería o falta de capacidad legal. Que son similares, mas no es iguales. Y ahí los dejé pensando, nadie participaba. Y como les dije que les iba a dar puntos, que ahí se los ganó Hendel. Entonces ahí sí, ¿verdad? Ya empezaron a platicar. Pero yo me di cuenta. Yo no lo hice por molestar ni por fastidiarlos. Yo lo hago para que ustedes vean, pues, de que si tienen dudas, ¿por qué no entonces plantean sus dudas? Si para eso estamos en esta clase. De lo contrario, solo les diría yo, bueno, jóvenes, muy buenos días. Hoy van a leer del artículo 100 al artículo 200 del Código Procesal Civil y nos vemos el próximo sábado. Que tengan todos un muy buen día. Eso no es dar clases, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer grupos de 10. En el primer grupo va a estar Marlon, Alicia, Cintia, Valverde y Luis.
A ustedes les va a tocar explicar el tema de las excepciones. Nos vemos el próximo sábado. Eso no es dar clases, ¿verdad? Pero bueno, retomando el tema, y ahorita le doy la palabra a Luis, que nos está pidiendo la palabra. La respuesta correcta era una excepción previa de falta de personalidad. ¿Por qué razón? Porque la persona correcta para demandar es la representante legal de la niña, Marcela López. ¿Será que la representante legal de una niña es su tía? No, es su progenitora, porque ejerce la patria potestad. Salvo que hubiere fallecido la mamá y que el juez le haya otorgado la tutela a la señora María López, ahí sí. Pero como tampoco no nos dice eso el caso, no era de adentrarnos más allá o complicar más allá el caso de lo que ya estaba. Entonces, por lo menos acá me quedo contento porque la mayoría tuvo la respuesta correcta. Luis, le escuchamos y perdone que lo hice esperar. No hay problema, licenciado, se me escucha, perdón. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Licenciado, disculpe la ignorancia, ¿verdad? Yo que estudié y todo, en esta pregunta la tengo bien, pero la duda siempre la he tenido y mejor prefiero preguntar ahorita que quedar ignorante toda la vida. ¿Qué diferencia hay entre personalidad y personería? A mí no me quedó claro eso. Muy bien, muy bien. Es más, qué bueno que hace usted la pregunta, porque termina el curso en noviembre y se quedaron con la duda. Y digan ustedes, el otro año que reciba procesal civil la pregunta. O cuando lleve mi primer juicio, ahí voy a aprender ahí. No, con gusto. Voy a tratar de explicarla con otras palabras para que sea más entendible. La personalidad se refiere a esa aptitud legal que tiene una persona para contraer derechos y obligaciones por sí misma. ¿Cómo adquirimos esa personalidad? Con los 18 años, capacidad de ejercicio. Mientras no tengamos 18 años de edad, no tenemos personalidad propia. Dependemos de alguien más que nos represente. Ahí es donde ingresa o aparece la personería. Porque la personería es la facultad o la capacidad que tengo para representar a alguien más. Por ejemplo, en el caso que tenemos en pantalla, la patria potestad es el derecho que tienen los padres para representar legalmente a sus hijos. Eso es una personería. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? A través del certificado de nacimiento. Ahora bien, ¿solo existe la personería de los padres para los menores de edad? No, también las personas jurídicas, las sociedades, las asociaciones, los bancos. Todos ellos, como es una entidad jurídica, no pueden ejercer derechos y obligaciones por sí mismos. Necesitan de un representante legal. Entonces, la entidad o la sociedad anónima en este caso sí tiene personalidad. ¿Por qué? Porque se constituyó de conformidad con la ley. Más como no pueden los 200 socios comparecer en una escritura para adquirir algún derecho, tienen que nombrar a un representante legal. Él es el que va a ejercer la personería. Entonces, la personería de un representante legal de un banco también se ejercerá con un certificado de nacimiento. ¿Se inscribe ahí la sociedad anónima en el RENAP? No, la sociedad anónima se inscribe en el registro mercantil. Entonces, con el acta notarial de nombramiento debidamente inscrita en el registro mercantil, ya el representante legal puede ejercer, puede representar a la sociedad. Bueno, Nancy, está solicitando la palabra. Buenos días, licenciado. Yo tengo en relación a la pregunta anterior. ¿Mi pregunta es última o está bien ahorita? Es en relación a la allanamiento. Realíceme la pregunta. Hubiera sido excelente. Sí, pero sí tenía pena. En su momento, ¿verdad? Porque ya pasamos. Sí, tenía pena, licenciado. Mire, pues, es que yo sí puse la opción que decía que previa ratificación del juez. Porque dice aquí el artículo 115, si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Vaya, pero esta ratificación no dice que va a ser en audiencia. Y además, el ayuntamiento
cuando ustedes presentan un memorial allanándose, lo correcto es con una firma legalizada por un notario, una auténtica, y esa es la ratificación. Ya comprendí. Y lo que se refiere es el efecto procesal. La pregunta decía, ¿qué efecto tiene el allanamiento? Que termina el juicio sin más trámite. Pero bueno, está bien, ¿verdad? Porque aquí estamos para aclarar dudas. Regresamos dos preguntas anteriores. Regresamos al caso en mención. Bueno, aquí contestándole, o espero haberle contestado ahí a Luis, la duda que él tenía entre personalidad y personería. Recordemos, personalidad... sí, licenciado, ya me quedo claro. Bueno, no hay problema. Gracias. La personalidad es la capacidad de adquirir derechos y obligaciones por sí mismo y de que sea la persona correcta quien lo va a representar, mientras que la personería es la facultad de representar a alguien más y acreditarlo por los medios o los documentos legales, acordes para el efecto. Entonces, es ahí la diferencia. Continuemos. Valverdi, buenos días. Dele lectura a este caso, pero despacio. Ahí nadie nos está corriendo. Es que tenemos que leer despacio los casos. Ustedes que en una lectura de 20 segundos quieren responder la pregunta. No, hay que analizarlo bien. Vamos, Valverdi. La señora María López está casada con el señor Pedro Pérez. Juntos procrearon un hijo de 3 años de edad. Sin embargo, tienen 6 meses de estar separados y ante la negativa de don Pedro de ayudarle económicamente, interpuso una demanda de fijación de pensión alimenticia. Sin embargo, como el hijo de doña María está pequeño, no tiene tiempo para firmar memoriales, presentarse al juzgado, etc., por lo que le entregó un mandato judicial a su abogada, la licenciada Lidia Mejía. El juez, al calificar la demanda, verifica que obra el certificado de matrimonio y el de nacimiento, pero no así el testimonio de la escritura en mandato. A pesar de ello, le admite para su trámite. Usted, como abogado o abogada del demandado, ¿qué medios de defensa interpondría y en qué momento procesal? Bueno, gracias. Aquí nos están preguntando dos cosas. ¿Qué medio de defensa vamos a interponer y en qué momento procesal? Y aquí es donde tenemos que primero analizar qué caso es el que nos están planteando, qué juicio, en qué vía. Bueno, la señora María López se casó con Pedro Pérez, procrearon un hijo y ya están separados, pero como no hay voluntad del señor Pedro Pérez de ayudarle económicamente, ella lo demanda a través de un juicio de fijación de pensión alimenticia. Ojo, aquí lo que no les coloqué es un juicio oral, pero ahí es donde el análisis de ustedes y sobre todo como ya analizamos estos casos, tienen que saber que los alimentos se tramitan en juicio oral. ¿Porque el licenciado Merlos así lo dice? No, porque está en la ley, en el artículo 199, artículo o numeral 3. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Entonces ya sabemos que estamos hablando de un juicio oral. ¿Es válido otorgar un mandato para estos casos? Claro que sí, está en la ley. Y el juez, al calificar la demanda, omite, pero digamos que fue no intencionalmente, sino que cometió, lo pasó por altos. No tuvo ese presente eso, porque si no hubiera interpuesto un previo. Pero como usted está contratado por el demandado para evidenciar los errores que cometió la parte actora y de esos errores sacar provecho y ganar el juicio, le están preguntando qué medio de defensa interpondría y en qué momento procesar. Empecemos a analizar las posibles respuestas de abajo para arriba. Primero, una excepción previa de falta de personalidad, pero dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Incorrecto, porque en el juicio oral no hay 9 días del emplazamiento como en el juicio ordinario. Aquí todo se resuelve en audiencias. Entonces, ¿será dentro de los primeros 6 días del emplazamiento una excepción previa de falta de personalidad? No. Siguiente.
Una excepción previa de falta de personalidad en la primera audiencia del juicio oral, tampoco, porque si bien es cierto, estamos hablando de un juicio oral y todo se diligencia en audiencias, no va a ser una excepción de falta de personalidad, por la misma razón del caso anterior, porque acá sí está demandando la mamá en representación legal de su hijo de 3 años. Entonces sí es la persona correcta, sí hay personalidad. Lo que no hay acá es personería, porque no acreditó mediante el testimonio de la escritura pública de mandato la abogada que está representando a la mamá. Bueno, entonces ya sabemos que es una excepción previa de falta de personalidad. Lo que no sabemos es si se va a interponer dentro de los primeros 6 días del emplazamiento o en la primera audiencia. Por la explicación que yo he dado en las 2 opciones anteriores, ya ustedes saben que no va a ser dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. ¿Por qué? Porque no se trata de un juicio ordinario, se trata de un juicio oral. Y en el juicio oral, todas las excepciones, contestación de demanda y cualquier requerimiento que el demandado vaya a hacer, lo debe hacer en la primera audiencia. De hecho, la excepción previa, pues en la primera audiencia, al nomás darle la palabra el juez al abogado o abogada de la parte demandada, tendrá que interponer esa excepción previa y después la contestación de la demanda. Entonces, aquí yo sí me sentí muy triste de que la mayoría la haya tenido incorrecta y no tuvieran presente que estamos hablando de un juicio oral de fijación de alimentos. Tanto que vimos esto, les compartí los juicios, lo analizamos, les dije cómo se llevan a cabo las audiencias, pero no sé por qué todavía confunden el juicio ordinario con el juicio oral. Pasemos a la siguiente. Solo quiero que bueno, estén de acuerdo, ¿verdad? O si no está de acuerdo alguien, pues que lo platiquemos, ¿verdad? Porque aquí la finalidad es que resuelvan dudas, no que creen más dudas. Bueno, Alicia, me hace favor de leer el siguiente caso que tenemos en pantalla. Dice, usted es juez de primera instancia de familia del departamento de Izabal y en su judicatura se tramita un juicio ordinario de separación por causa determinada, el cual oportunamente se abrió a prueba por 30 días y se diligenciaron los distintos medios de prueba propuestos por las partes. Resulta que ha llegado el momento procesal de dictar sentencia, pero a su criterio los medios de prueba son insuficientes, por lo que desearía que se aportaran otros medios de prueba para tener un mejor criterio de qué resolver. Como juez, ¿qué acto procesal señalaría y por qué razón? Muy bien, gracias. Aquí el tema de que usted es juez de Izabal o de cualquier otro departamento, eso no es lo relevante. Tampoco es relevante de que ya se abrió a prueba el proceso, se diligenciaron los medios de prueba, tampoco. Lo relevante empieza acá, miren, resulta que ha llegado el momento de dictar sentencia, pero a su criterio, usted como juez, los medios de prueba son insuficientes, por lo que quiere tener un mejor criterio, un mejor parámetro, más medios de prueba para resolver. Eso es lo principal. Esto sería lo relevante. El enunciado, el cuestionamiento como tal. Entonces lo que nos están preguntando son 2 cosas. ¿Qué acto procesal señalaría usted como juez? Porque usted tiene el poder de decisión dentro del juicio. ¿Y por qué razón? Ya habiendo analizado eso, vamos a ver la respuesta, las opciones que tenemos, de abajo para arriba. Primero, convocar audiencia, declaración de parte para que tanto el actor como el demandado absuelvan posiciones, tomando en cuenta que se puede realizar en cualquier estado del proceso, no compañeros, porque eso es variar las fases procesales. Ya estamos en el estado de resolver, ya concluyó el periodo de prueba. Recuérdense, principio de preclusión. Además de eso, la declaración de parte, su mismo nombre lo dice, esa solicitud de parte no es de oficio. Bueno, de todas las opciones que habían, esta era la más incorrecta de todas. Siguiente, ampliar el periodo de prueba por 10 días más para que se diligencian nuevos medios de prueba que servirán para tener un mejor análisis.
Vuelvo y repito, esta ampliación depende de las partes, no del juez. Además, si ya se diligenciaron los medios de prueba ofrecidos por las partes, ¿qué otros medios de prueba se van a diligenciar? Tampoco era la respuesta correcta. Siguiente, señalar la vista, porque las partes van a presentar sus alegatos finales y tendrá una mejor percepción para resolver el caso. De conformidad con la ley, y por eso es que ustedes se tienen que fundamentar en el proceso. Yo por eso hasta esquemas les he dado de cada juicio. Miren pues, después de concluido el periodo de prueba, corresponde señalar vista. Es cierto, es para que las partes presenten sus alegatos finales. Pero ojo, aquí es únicamente las conclusiones de lo que ya se aportó, no se va a aportar nuevos medios de prueba. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Decretar un auto para mejor fallar, porque usted es el juez y es facultad del juez declararlo. Si él quiere, lo señala, si no, no. Y como él es el juez, él va a diligenciar o oficiar los medios de prueba que considere oportunos, que en todo caso va a ser recabar informes o recabar ciertos documentos que hacen falta en el proceso, pero no va a convocar a las partes a declarar partes o declaración de testigos, no, solamente facultades del juez y en el momento procesal oportuno. Entonces, como ya concluyó el periodo de prueba, no podíamos ampliarlo 10 más. Y la vista es una actitud de las partes o un acto procesal de las partes que van a presentar sus conclusiones, pero tampoco van a poder proponer prueba. Entonces, lo correcto, vuelvo y repito, es dictar el auto para mejor fallar. Artículo 197, que según el trámite y el procedimiento del juicio ordinario es lo que corresponde. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Alguna duda? Tengo 4 malas por ahora. Bueno, ahí Francisca Después de ya primera se va instancia. felicitando. Pero ahora me va a ayudar usted a leer el siguiente juicio. Francisca Chajón Medina, ¿me puede hacer favor de leer el caso que tenemos en pantalla? Está bien, licenciada, buenos días. Dice la señora María López, sin estar casada con el señor Pedro Pérez, procrearon 3 hijos, quienes a la presente fecha tienen 6, 4 y 2 años de edad. Usted, como su abogado o abogado, le asesorará que tiene derecho a pedirle judicialmente pensión alimenticia a favor de sus 3 hijos, por lo que inicia con la redacción de la demanda, pero al designar al juzgado a quien se le dirigirá, se percata que existe un problema, porque doña María vive en el municipio de Palín, departamento de Escuintla, y don Pedro en el municipio de Tejar, departamento de Quinatenango. Por tal razón de competencia y de economía procesal en favor de la señora María López, ¿cuál es el juez competente y por qué razón? Gracias, compañera. Muy amable. Esto fue de los primeros temas que vimos cuando empezamos a ver el derecho procesal de familia, las generalidades del derecho procesal de familia. Entonces, acá la pregunta en concreto que nos están haciendo es, ¿cuál es el juez competente? Entonces, si nos están preguntando sobre competencia, debemos irnos a los primeros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, donde están las reglas de competencia. Recuerden siempre que de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, le asiste el derecho a la parte actora cuando se trate de casos sobre prestación de alimentos o pago de pensiones por alimentos, como es en el presente caso. Pero si ustedes no se recordaban de eso, vengo yo y los ayudo todavía y les digo, por razón de competencia y de economía procesal en favor de la señora María López. La señora María López vive en Palín, Escuintla. Ahí está la clave. Pero si ustedes querían como
confirmarlo y estar seguros, pues tenían que remitirse al artículo 12, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde nos establece que por casos de prestación de alimentos será juez competente el lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la demandante a elección de esta última, O sea, ¿quién decide? Doña María López, y él, como es en economía procesal a favor de ella, pues va a ser donde ella vive. Ahora bien, ¿por qué no va a ser un juez de paz? Y en eso automáticamente vamos a... Bueno, entonces aquí ya sabemos que es en el domicilio de la señora María López. Por default, descartamos juez de primera instancia de Chimaltenango y el juez de paz del municipio de Chimaltenango también. Entonces ya solo nos quedan 3 opciones. Yo me quise inventar esta para confundirlos y sí confundí a 6 personas porque les puse el juez de primera instancia de Zacatepeques porque es el juzgado intermedio para ambas partes, para que no se trasladen ni uno ni otro. Eso no existe en la vida real. Usted solicita eso y se lo van a rechazar, no puede. Si uno vive en Izabal y el otro en Huehuetenango, o sea, de frontera a frontera, les queda bien en la capital. Entonces ahí va a ser el juzgado. No, eso no existe. También descartamos esto. Entonces ya solo nos quedan 2 opciones, ya sea el juzgado de primera instancia de la cabecera de Escuintla o el juzgado de paz de Palín, que es donde vive la señora. Pero ¿por qué razón vamos a descartar el juzgado de paz? Porque si bien es cierto, es un juicio de menor cuantía, ahí tiene su vecindad la señora, su residencia, lo vamos a descartar porque se trata de un asunto de valor indeterminado. Le va a promover pensión alimenticia, no sabemos cuánto le va a dar de pensión alimenticia. Entonces, integramos el artículo 12 más el artículo 10 que nos establece, en asuntos de valor indeterminado, es juez competente el de primera instancia. Automáticamente descartamos estas 4 opciones y nos da como resultado que la respuesta correcta es el juzgado de primera instancia de familia de Escuintla. ¿Por qué? Porque ahí tiene su domicilio la parte demandante. Y como ella elige y es en favor de ella, ese va a ser el competente. Bueno, acá sí me gustó que la mayoría hizo un buen análisis y la tiene de forma correcta. Ya casi vamos finalizando con los casos. Fíjense que el examen tuvo una duración de 8 de la mañana a 12 del mediodía, o sea, tiempo suficiente. Y aquí nos hemos tomado el tiempo. Miren, ustedes hubieran terminado en tiempo. Pero bueno. Siguiente caso. Le vamos a pedir favor a Lynn Isabel Alfaro, que le dé lectura, por favor, así despacito, para analizarlo y entenderlo. Okay. El señor Pedro Pérez, usted es un buen abogado. Porque hace 3 notificado de una sentencia que declaró en lugar la demanda de juicio en su contra por la señora María. Por consiguiente, vivieran el registro que el niño Fernando Pérez, lógico de Pérez y María López. Perdón, Isabel, fíjese que yo creo que tiene baja señal de internet, no le estamos escuchando, pero gracias por participar y hacer el esfuerzo. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más porque si no, no vamos a entender, pero yo creo que es por tema de internet. ¿Alguien que le quiera dar lectura? ¿Puedo leer, licenciado? Sí, gracias. Ok. El señor Pedro Pérez se entera que usted es muy buen abogado o abogada. Le acude a su oficina para que lo asesore, porque hace 3 meses fue notificado de una sentencia que declaró con lugar demanda de juicio ordinario de paternidad en su contra, promovida por la señora María López. Por consiguiente, el juez ordenó que se inscribiera en el registro civil que el niño Fernando Pérez López es hijo biológico de los señores Pedro Pérez y María López. Indagando más sobre el tema, don Pedro le comenta que cuando inició el juicio le notificaron la demanda, pero no le prestó atención, por lo que nunca presentó un memorial ni compareció a audiencias, ni mucho menos a una prueba de ADN. Es el caso que don Pedro le comenta que le parece injusta la decisión del juez, pues él tiene la sospecha de no ser el padre del niño Fernando Pérez López. Usted
¿qué solución le daría? Muchas gracias, Miss. Aquí en esta pregunta tenían la presión porque decían, ya sabe que usted es muy buen abogado, se especializó ahí en Derecho de Familia. Bueno, entonces como buen abogado, usted recibió esta clase. Porque aquí en clase yo expuse un caso muy similar a este, les di la respuesta. Incluso cuando analizamos el juicio ordinario de paternidad y filiación en donde el demandado fue declarado rebelde, ahí yo les expliqué este caso, pero me llamó la atención pues de que no todos prestaron atención a la clave. Pero vamos a ver las opciones. Me gustó que nadie eligió esta respuesta. Acudir al Registro Nacional de las Personas a exponer el tema y solicitar que quede sin efecto el reconocimiento o que no fue voluntario. Lógicamente, en ningún RENAP lo van a atender así. Aquí tiene que haber una orden de juez. Descartado. Siguiente, que fue la que más personas optaron por ella, dice. Presentar un memorial solicitándole al juez que abra un juicio, que abra prueba el juicio ordinario de paternidad para que se le practique la prueba de ADN. Fíjense que con el dolor de mi corazón, cuando yo vi que 120 personas decidieron por esta respuesta, digo yo, los patojos no me captaron ahí de que el juicio es una serie de procedimientos y fases concatenadas entre sí, que una vez agotada una, no se puede regresar a ella. Y ya se dictó sentencia, ya mire, dice el enunciado, hace 3 meses se dictó sentencia, dice. Y usted, señor juez, por favor, abra prueba de este proceso. El juez con palabras, espero que con palabras muy educadas le diga, no abogado, no se puede hacer eso, ya precluyó el tiempo. Bueno, entonces esa no era la opción, ya solo nos quedan 3. Promover la apelación de la sentencia que declaró con lugar el juicio ordinario de paternidad. También con el dolor de mi corazón, 72 personas se equivocaron. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en los medios de impugnación, y por eso digo yo, digamos que esta pudiera ser una posible respuesta. Yo no lo hubiera elegido porque yo hago mi recordatorio y digo, momento, no hemos visto nada de apelación en el juicio, en el curso. El IC no nos ha explicado nada de medios de impugnación ni apelación. Solo por eso vengo yo y lo descarto. Pero vamos a ver, les anticipo. Para promover la apelación se tienen 3 días, no 3 meses. Entonces, solo por esa opción, por eso no era posible la apelación, porque va a ser declarado improcedente. Bueno, ya solo nos van quedando 2 opciones. Segundo, dice, promover un juicio oral de disminución de pensión alimenticia. Le están preguntando qué acción va a hacer para oponerse al juicio ordinario de paternidad y filiación, a la declaratoria de paternidad. Aquí no le están diciendo que ya tiene pensión alimenticia, mucho menos que se oponga a la pensión alimenticia. Entonces, por lógica, miren, solo por exclusión ya llegamos a la respuesta correcta. Promover un juicio ordinario de impugnación de la paternidad. ¿Por qué? Porque estamos dentro del plazo que nos regula, y si quieren, démosle fundamento legal. Vámonos a la paternidad y filiación. El artículo 204 nos establece que se tiene el derecho de oponerse a través de juicio ordinario e impugnar esa paternidad. Entonces, dentro de ese nuevo juicio ordinario que se abra prueba, ahí es que se le va a solicitar al juez que se abra prueba y se realice la prueba científica de ADN. Y si es cierto lo que manifiesta su cliente de que él no considera que sea el padre biológico del niño, entonces ahí se va a confirmar. Y si se confirma que efectivamente no comparte caracteres biológicos de ADN, pues el juez va a declarar sin lugar esa inscripción anterior y va a declarar con lugar el juicio. Cristal, le escuchamos. Cristal está solicitando la palabra.
Yo creo que solo levantó la mano. Y finalmente tenemos el último caso práctico. Por favor, Luis, fuera tan amable de darle lectura. La señora María López acude a su bufete jurídico especialista en Derecho de Familia para comentar que hace 5 años se le fijó un concepto de pensión alimenticia a su favor como cónyuge y a favor de su hijo menor de edad, la cantidad de 1.200 quetzales a razón de 600 quetzales para cada uno. Pero ese es el caso que debido a que el otro año empieza a estudiar su hijo y al incremento de la canasta básica, tal pensión es insuficiente y no les alcanza. ¿Cómo solucionaría el presente caso y qué acción interpondría? Sí. Démosle una lectura así más analítica. Dice que ya existe un juicio oral de alimentos y lo que se está solicitando acá, debido pues a las razones que acá se indican, es un aumento. ¿Cómo vamos a promover un aumento de pensión alimenticia? Hay muchas posibles respuestas, pero solo una es la correcta. Primero, promoviendo nuevamente un juicio de fijación de pensión alimenticia, pero en la vía sumaria, porque los plazos son más cortos. No. En primer lugar, aunque sea un nuevo juicio oral de pensión alimenticia, no procede, porque como ya está declarada la pensión, lo único que hay que hacer es modificarla, y menos en la vía sumaria. No, se lo van a rechazar de oficio. 2. Bueno, esta es muy similar a la anterior, promoviendo nuevamente un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Bueno, aquí no dice vía sumaria, dice juicio oral. No, por la misma razón que ya indiqué, porque ya existe una pensión. Lo único que hay es, o lo único que consiste es discutir si se va a aumentar o si se va a quedar o mantener tal como está. Siguiente, interponiendo una demanda de modificación de pensión alimenticia, pero en la vía sumaria o de juicio sumario, tampoco por la misma razón, porque todo lo que tenga que ver con alimentos es en la vía oral. Interponiendo un juicio ordinario de pensión alimenticia, tampoco. Y promover un juicio de arbitraje, menos, porque recuérdense que lo vimos en el arbitraje. Todo lo que ya tenga señalado en la ley una tramitación especial queda fuera de arbitraje. Entonces nos queda la única respuesta correcta que la mayoría tiene bien y es interponer un juicio oral de modificación de pensión alimenticia por aumento. Ya será dentro de este juicio y con los medios de prueba que se promuevan si le asiste la razón o no para aumentar la pensión alimenticia. Bueno, y es así como terminaron los 10 casos prácticos. Y ahora pues ya teníamos una última serie de solamente 5 preguntas. Que esto era de redacción. Si usted leyó en clase los textos, las demandas, el ejercicio de redacción de demanda que platicamos acá, que yo se los compartí, o los juicios que yo también les mandé ahí en Claro, o si usted participó con su lectura cuando el licenciado le pedía que leyera, usted sabía, o era muy probable que usted tuviera la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque era cuestión de redacción y de fundamentarnos en la ley. Era leer el enunciado y ver qué nos estaban preguntando. Y como todavía decían las instrucciones generales del examen, auxíliese de su código. Bueno, vamos a ver, Marlon, usted me va a hacer favor con este primer ejercicio de redacción. Leamos. Comparezco en mi calidad de representante legal y en ejercicio de la patria potestad de mi hijo menor de edad, en el legítimo ejercicio de su derecho a recibir pensión alimenticia, de conformidad con la ley y a sus conocimientos, cuál es el fundamento legal y la justificación correspondiente. Gracias. Entonces, veamos el primer enunciado. Comparece en su calidad de representante legal. Lo que nos está preguntando es, aquí nos está refiriendo de quiénes tienen capacidad legal para actuar dentro de juicio. El artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil regula quiénes tienen capacidad legal.
Las personas menores de edad, como en el presente caso dice de mi hijo menor de edad, deberán de comparecer al juicio, pero representadas por alguien que tenga capacidad legal. Entonces la respuesta correcta es artículo 44. ¿Por qué razón? Porque las personas que no tienen el libre ejercicio de sus derechos deben actuar en juicio representados por alguien más. El 428, que se refiere al divorcio por causa justificada, dice que deben de ser auxiliados por diferente abogado. Si nos damos cuenta, el enunciado nada tiene que ver con el auxilio profesional, ni siquiera cerca está de mencionar ahí a un abogado. El 212, el actor debe presentar con la demanda el título en el que se funda su derecho, menos, porque aquí no está diciendo que está actuando de conformidad con el certificado de nacimiento y por eso demanda al progenitor del niño. Dice. Y finalmente el artículo 1, numeral 2, requisitos de forma, pero ¿cuáles? Aquí tampoco está hablando. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 61, numeral 2, se refiere al nombre y apellido del solicitante. Entonces no se refiere a ese enunciado como tal. Era de fundamentarnos en la ley en el artículo correcto. Siguiente, le vamos a dar lectura aquí para ir avanzando. Esta está muy buena, esto lo vimos dentro del curso. Un sábado en clase. Estamos solicitando, perdón, no sé si alguien solicitó la palabra. ¿No? Estamos solicitando el medio de prueba documental de informes, porque son importantes recabar en virtud de ser necesarios y útiles para el proceso. Por lo que ruego que se sirva a solicitar a las siguientes instituciones públicas y privadas. Veamos las que no son correctas. Artículo 107, porque debe de acompañar a su demanda los documentos en que fundamenta su derecho. Aquí no estamos acompañando ni incorporando nada. Aquí estamos solicitando que se recaben porque están en otro lugar. Segundo, 108, porque como son documentos que no se presentaron con la demanda, pueden ser admitidos posteriormente. Eso, de hecho, no existe, ¿verdad? Los documentos que no se acompañan junto a la demanda no se pueden presentar posteriormente. 182, porque como el informe lo tiene el adversario, es necesario solicitárselo a través de una institución pública. Tampoco, porque entonces diría documento que está en poder de la parte contraria o indicar dónde lo tiene. Entonces, la respuesta correcta es el artículo 183. El juez de oficio a petición de parte pedirá a cualquier oficina pública. Y eso está en este artículo. Solo hay un micrófono encendido. Si pudieran apagarlo, por favor. Gracias. Siguiente enunciado. Fundamento mi gestión en lo que para el efecto preceptúa el Código Civil. Decreto Ley 106 en los artículos siguientes. Aquí el mismo enunciado. Estamos hablando del fundamento de derecho. Entonces, por lógica, la respuesta correcta es el artículo 61, numeral 4, y el 106, ambos del Código Procesal Civil y Mercantil, porque se debe de acreditar el fundamento de derecho en el cual se apoya la solicitud. ¿Por qué no es el 61, numeral 6 y el 106? Porque no se está refiriendo a petición. Aquí, de lo contrario, diría, por toda la anterior, presento mi siguiente petición. No, aquí se fundamento mi gestión en los siguientes artículos. Y tampoco el 50, porque aquí nada tiene que ver con abogados que lo auxilien. Aparte fuera, si diría, comparezco a través de la dirección, procuración y auxilio del abogado, pero no es ese el enunciado. Entonces veamos que es únicamente de fundamentarnos en el artículo correcto. Bueno, este causó muchas dudas y solo eran 3 opciones. Dice, ofrezco probar los hechos argumentados con los medios de prueba siguientes. Ojo, nos está hablando de medios de prueba. El artículo 106 nos establece, se deben describir las pruebas que van a rendirse dentro de la demanda. ¿Por qué el 107 no? Porque no está hablando única y exclusivamente de documentos. Aparte diría, o aparte fuera, si dijera que se acompañan los documentos siguientes.
¿Y por qué tampoco el artículo 61, numeral 3? Porque no se está refiriendo a los hechos en que se funda su demanda, sino a las pruebas con los que va a demostrar o a probar los hechos ya argumentados. Eso les creó muchas dudas, pero aquí el enunciado es corto y es claro. Probar los hechos argumentados con los medios de prueba siguiente. Y si ustedes analizan el ejercicio de redacción de demanda y todos los juicios que ya les compartí, ese es el enunciado inicial de los medios de prueba. Finalmente, la última pregunta. Declaración de las partes que deberá prestar el demandado. Guiones, porque ahí iría el nombre del demandado. En forma personal y no por medio de apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica se acompaña en la audiencia que para el efecto se señala. ¿Cuál es el fundamento legal de esta redacción? Como nos está hablando de declaración de parte, nos tenemos que ir al artículo 132, que ahí establece, las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones, cuando así se solicite. En forma personal y no por medio de apoderado. Además de eso, en el 132 se regula todos estos requisitos que debe de cumplir. Entonces, no es el artículo 142 porque el artículo 142 se refiere a testigos y aquí no estamos hablando de interrogatorio de testigos. Tampoco es el 136 porque no estamos hablando de otras preguntas adicionales. Aquí estamos hablando de el pliego de posiciones que implica se acompaña. Y tampoco es el 145 porque no estamos hablando de prueba testimonial, mucho menos de un interrogatorio. Estamos hablando de declaración de parte. Bueno, compañeros, esto es todo en cuanto al segundo examen parcial. ¿Alguna duda o comentarios que ustedes tengan? Lo que yo quiero es ayudarlos y no perjudicarlos. Entonces se me ocurre que vamos a hacer otros laboratorios. Con el simple hecho de usted hacer el laboratorio ya va a tener los puntos, independientemente si tenga correcta o incorrecta la respuesta. Y de esa manera no dejar tan cargado el examen final de que tenga muchos puntos en juego. Yo prefiero de que para el examen final ya lleguen con el curso aprobado y pues ya solo mejorar la nota. Así que por eso el día de hoy vamos a ver el juicio ordinario, el juicio de divorcio por mutuo acuerdo. Y vamos a hacer un pequeño laboratorio también de esto, ¿verdad? Y también el otro tema, o hay 3 temas, ya, y de hecho ya casi que finalizamos el curso, hay 3 temas que estamos pendientes para el examen final. El divorcio por mutuo acuerdo o jurisdicción voluntaria, también vamos a hablar un poquito de jurisdicción voluntaria en materia de familia, los procesos de ejecución en materia de familia, los famosos juicios ejecutivos para cobrar esas pensiones alimenticias, y los medios de impugnación. Ahí sí, vamos a hablar de apelación, de nulidad, de revocatoria, reposición, etc. Bueno, entonces nos atrasamos un poquito con la resolución del examen, pero yo me pongo en sus lugares. Si el sábado pasado a las 8 de la mañana conecto mi computadora, abro el link del examen y no estudié, pero ahí me dice el licenciado en sus instrucciones, utilice los textos y utilice sus códigos, y si me hubiera puesto yo a la tarea de leer despacito todos y cada uno de esos enunciados, así como lo hicimos hoy, tomándonos nuestro tiempo, a las 9:30 yo ya hubiera terminado mi examen. A las 10 de la mañana, o sea, en 2 horas lo hubieran hecho despacio, a conciencia, tomándose su tiempo, pero es más, tenían el doble del tiempo, tenían 4 horas para hacerlo. E incluso todavía hubieron unos compañeros que enviaron el examen después de las 12 horas, pero dije, no los voy a perjudicar tampoco, los vamos a aceptar. Hubieron como 5 personas que lo enviaron entre las 12 y las 12:30. Pero bueno, entonces a lo que voy es de que yo soy muy flexible, muy condescendiente con ustedes, pero también ustedes tienen que poner de su parte, ¿verdad? Porque los puntos tampoco no se los puedo regalar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita, un pequeño receso de unos 15 minutos. Y a nuestro regreso ya vamos a analizar el divorcio por mutuo acuerdo. Bueno,
Gracias a ustedes por la paciencia, nos quedamos conectados y regresamos en ese tiempo. Mientras tanto, aprovechemos para pararnos en el sanitario, comer algo o desestresarnos y regresamos con toda la energía para nuestras clases. Gracias.